Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la financiación interna y sus fuentes. La financiación interna, o también llamada autofinanciación, son todos los fondos que la propia empresa es capaz de generar a través de su actividad. Por tanto, siempre va a ser propia. Dentro de la autofinanciación podemos diferenciar dos grandes tipos. Por un lado, la autofinanciación de enriquecimiento son aquellos fondos que la empresa genera por sí misma, y que pueden ser utilizados para realizar nuevas inversiones, que posibiliten el crecimiento de la misma. Estos fondos son principalmente las reservas. Por otro lado, la autofinanciación de mantenimiento son fondos generados por la empresa, con los que busca mantener su capacidad de producción. Por tanto, no posibilitan el crecimiento de la empresa, sino su mantenimiento. Estos fondos son las amortizaciones y las provisiones. Vale, una vez sabido los dos grandes tipos de autofinanciación, vamos a ver en profundidad cada una de ellas. En primer lugar, las reservas. Estas, como ya sabéis, forman parte de la autofinanciación de enriquecimiento, y son básicamente los beneficios no distribuidos por la empresa. Es decir, es la parte de los beneficios que no se reparte a los socios, y que por tanto pasan a formar parte de los fondos propios de la empresa, como complemento del capital social. La finalidad de estas reservas es la de realizar con ese dinero nuevas inversiones, que permitan un mayor crecimiento y mayores beneficios en el futuro. Eso sí, según la causa que motiva la retención de beneficios, estas reservas pueden ser de tres tipos. En primer lugar, las reservas legales. Estas son las fijadas obligatoriamente por ley en las sociedades anónimas. En segundo lugar, las reservas estatuarias. Estas se constituyen en virtud de los acuerdos adoptados por los socios, y que están recogidos en los estatutos de la sociedad. Y por último, las reservas voluntarias. Estas son las constituidas por un acuerdo voluntario y puntual de los socios en las juntas generales de accionistas. La segunda fuente de financiación serían las amortizaciones, que son el dinero destinado por la empresa para reponer la pérdida de valor de sus equipos productivos. Este dinero se reflejará como si fuera un coste más de la empresa. Es algo normal y natural que los equipos productivos de una empresa, como son la maquinaria, el mobiliario, los vehículos o los ordenadores, pierdan valor por su uso con el paso del tiempo. Esta pérdida de valor de los equipos productivos es lo que se denomina en economía como depreciación. Así, por ejemplo, si hoy compramos un barco por 40.000 euros y consideramos que tiene una vida estimada de 20 años, podemos decir que cada año perderá el 5% de su valor, es decir, 2.000 euros. Al amortizar el bien, lo que haremos es contar esos 2.000 euros al año como un coste que disminuirá los beneficios de la empresa. Sin embargo, esos 2.000 euros no han sido un gasto real, sino que hemos guardado ese dinero cada año y acumulado en los fondos, para que al llegar al año 20, cuando acabe la vida del barco, la empresa tenga ahorrado los 40.000 euros y los pueda utilizar para comprarse otro barco nuevo. Por ello decimos que la amortización es autofinanciación de mantenimiento, ya que permite mantener la capacidad productiva. En tercer lugar, hablaríamos sobre las provisiones, que son fondos que se reservan para cubrir posibles gastos o pérdidas futuras. Si una empresa sabe que es probable que tenga que hacer frente a un gasto en el futuro, pero no conoce su cuantía o su momento exacto, está obligada a seguir el principio de prudencia y apartar una cantidad estimada como si el gasto se hubiera producido ya. Esta cantidad reservada es lo que llamamos provisión. Por ejemplo, imaginemos que una empresa sabe que tendrá que hacer una gran reparación en su fábrica, porque tiene goteras, pero no sabe en qué fecha exactamente la hará, o cuánto costará. En ese caso, la empresa deberá apartar la cantidad que estima que costará la reparación en forma de provisiones. De ahí que digamos que las provisiones sean una autofinanciación de mantenimiento, ya que permite mantener la capacidad productiva de la empresa. Vale, una vez vistos sus tipos, podemos hablar ya tanto de las ventajas como de los inconvenientes de la autofinanciación. Por un lado, una de las ventajas de la autofinanciación es que permite a las empresas conseguir dinero sin pedir prestado ni pagar intereses. Además, para las pymes, constituye la principal fuente financiera, dadas sus dificultades para acceder a otras fuentes de financiación. Y por último, proporciona una mayor autonomía a la empresa, ya que no hace falta realizar trámites como al pedir un préstamo. Por otro lado, uno de los principales inconvenientes es que la autofinanciación se genera de manera muy lenta. Además, otro inconveniente es que disminuye el reparto de los beneficios a los socios. Y por último, se puede citar como un inconveniente el hecho de que al no pagar intereses se realicen inversiones poco rentables con este dinero. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que pueda responderlas.
Nos vemos en el próximo vídeo.